En este video se hablará de las causas internas y externas del movimiento de independencia. Como causa externa, tenemos primero a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Los antecedentes de esta empiezan en la Guerra de los 7 Años. Este es un conflicto bélico entre Prusia, Hannover, Gran Bretaña y Portugal en contra de Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España, por las colonias de América del Norte, el cual actualmente es parte del territorio canadiense y estadounidense. España se une a esta guerra por los llamados pactos de familia, las cuales son una serie de tratados entre las monarquías de España y Francia, debido al parentesco familiar entre los reyes que firman, pertenecientes a la Casa de Borbón. Al final, el lado victorioso fue el de los británicos, aunque le respetaron a Francia varios territorios en América del Norte. La independencia de Estados Unidos de América. Ambos bandos utilizaron recursos de sus colonias para la guerra, tanto Francia como Inglaterra, los cuales no fueron recompensados, motivo por el cual principalmente en las 13 colonias británicas creció el ya amplio descontento por los impuestos de parte de Gran Bretaña, llevando al motín del té en Boston, una protesta considerada antecedente de la independencia estadounidense. Las sanciones ante estos actos llevaron a la Guerra de Independencia, en la cual, a finales de esta, España y Francia se aliaron con las 13 colonias para obtener ventaja de lo que habían perdido en la Guerra de los 7 Años. El conflicto termina poco después de la batalla de Yorktown, y se firma el Tratado de Versalles de 1783, reconociéndose la independencia de los Estados Unidos de América, y devolviendo a España y Francia parte de lo perdido en las guerras de los 7 años. Los Estados Unidos de América se fundan bajo los principios de justicia y libertad, ideas que son retomadas como inspiración por los libertadores de México. La Guerra de Independencia Española, de 1808 a 1814. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau por Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, rey de España, en el cual acuerdan la invasión a Portugal por ambos ejércitos. Así, España permite el tránsito de militares franceses bajo su territorio. Ante esta política se pone en desacuerdo el príncipe de Asturias, hijo del rey de España, Fernando VII, el cual se rebela en contra del favorito del rey, Manuel Godoy, con el motín de Aranjuez, en el que toman el Palacio Real de Aranjuez, y ante estos sucesos el rey Carlos IV abdica a favor de Fernando VII, su hijo. Ante esto, poco tiempo después, Fernando VII es convencido de ir a hablar con Napoleón, en Bayona, Francia, al igual que a la familia real española, todo esto con la intención de mantenerlos ocupados hasta que la insurrección del 2 de mayo en Madrid hubiera terminado, en el que se enfrentaron el ejército francés y el pueblo español. Al llegar la noticia a Bayona, donde se encontraba la familia real, Fernando es convencido de regresar la corona a su padre, a cambio de un castillo y una pensión de 4 millones de reales anuales, que no recibió completamente. Pero como su padre ya había cedido la corona, el poder recae en Napoleón Bonaparte. Estos actos se conocen como las abdicaciones de Bayona. Después de estos sucesos, Napoleón decide proclamar a su hermano, José Bonaparte, como el nuevo rey de España. A esto siguen varios conflictos bélicos. A España se une el ejército inglés y portugués, además de los guerrilleros, tales como Javier Mina. Tiempo después se crea la Junta Suprema Central, el 25 de septiembre de 1808, a cargo de la España no ocupada por las tropas francesas, y se crea una comisión de Cortes, junto con las Cortes de Cádiz, y en 1810 pasó a ser el Consejo de Regencia de España e Indias. El 19 de marzo de 1812 fue promulgada la Constitución Española por las Cortes de Cádiz y establecía el sufragio universal, la soberanía nacional, la monarquía constitucional y la separación de poderes. El 22 de julio de 1812 se da lugar la Batalla de los Arapiles, en cual Arthur Wellesley, duque de Wellington,
junto con los ejércitos españoles, ingleses y portugueses, derrotaron a los franceses en el municipio de Arapiles, Salamanca. Después de esto, avanzó a tomar Madrid y José Bonaparte se retira de Madrid. Van retrocediendo los ejércitos franceses debido a que se encontraban invadiendo Rusia al igual. Después de esto, tras la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813, liderada por el duque de Wellington, José Bonaparte y las tropas francesas dejan de ocupar España, para después adentrarse en territorio francés, lo cual forzó a Napoleón Bonaparte a firmar el Tratado de Valenciennes, un tratado de paz. El 6 de febrero abdica Napoleón en Fontainebleau. Se pacta la suspensión de hostilidades entre Wellington y los franceses, en los días 18 y 19 de abril de 1814, obligándose a devolver a España todas las plazas ocupadas, devolviendo la corona a Fernando VII, ahora nombrado como el Deseado. Al regresar Fernando VII, restaura la monarquía absoluta, y poco a poco su gobierno decae por las decepciones al no mantener las colonias españolas, la crisis económica que le dejó la guerra y a los abusos de poder y represión, con el cierre de periódicos y escuelas, hasta su muerte el 29 de septiembre de 1833. Causas internas. La crisis política en México, de 1800 a 1808. Las ciencias y los libros eran ampliamente censurados por España, para que el conocimiento no llegara a la Nueva España. Pero los libertadores, que buscaban la independencia de la corona española, siendo literatos que conseguían leer los libros censurados por el gobierno, tomaron influencias de los ideales de la Revolución Francesa, de la época de la Ilustración, y a su vez tomaron como ejemplo la independencia de las 13 colonias de Gran Bretaña, para levantarse en contra de la monarquía española y de los realistas, los cuales eran fieles al rey de España. En 1804, el rey Carlos IV pidió a la Nueva España recursos que nunca le fueron pagados, para ir en guerra contra Portugal, estando en el momento aliada con Francia. Debido a la crisis financiera que había en España, pidió, entre otras cosas, las riquezas de las iglesias establecidas ahí, así que trasladó los problemas económicos a la Nueva España. El mismo año crece el descontento en contra del virrey José de Iturrigaray, debido a que las deudas de los criollos, españoles y las castas eran cobradas con intereses para mantener la guerra en España. Y al saber de las primeras pérdidas de la Armada española, se empezaron a amotinar en varios lugares. En 1807 ya ha llegado la noticia de la ocupación francesa en España, y se reúnen todas las tropas novohispanas en el puerto de Veracruz, por temor a una invasión de parte de Napoleón. En 1808, el virrey José de Iturrigaray es enterado de la situación de España y le es pedida ayuda por la Junta de Oviedo y la Junta de Sevilla, las cuales rechaza debido a que planeaba independizar a la Nueva España, con el pretexto de hacerlo hasta que no regresara Fernando VII al trono español. El 11 de septiembre se forman los patriotas de Fernando VII, con la intención de derrocar al virrey de la Nueva España. El 15 de septiembre, el virrey y su familia son aprehendidos, acusándoles de fraude a la corona, sabotaje y de intentar sublevarse en contra del rey. Son llevados a Cádiz, España, en donde Iturrigaray es enjuiciado y declarado inocente en 1810, aunque después de su muerte, en 1815, se le vuelve a procesar y es hallado culpable. Al ser derrocado Iturrigaray, la Junta Suprema Central de España envía a Pedro de Garibay, el cual era un militar de 80 años. En unos meses, este enferma de tuberculosis y deja el cargo en mayo de 1809. Muere en 1815. En su lugar pasó al virreinato Francisco Javier de Lizana y Beaumont, un arzobispo que llevaba tiempo en la Nueva España. En su gobierno, conocido como el Pontificato, este manda más de 3 millones de pesos a España para solventar la situación. Durante su mandato es descubierta la Conjura de Valladolid, en 1809, la cual planeaba un congreso leal al rey Fernando VII, siendo formado por representantes de los territorios de la Nueva España, y ante esto el virrey forma la Junta de Seguridad y Buen Orden. Este fue destituido el 8 de mayo de 1810.
En su reemplazo, es elegido Francisco Javier Venegas como nuevo virrey, llegando a Veracruz el 28 de agosto de 1810, y entra oficialmente el 13 de septiembre de 1810, para que 3 días después se dé la insurrección llevada a cabo por el padre Miguel Hidalgo y Costilla.